Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Hoy os traigo lo que quiero que sea una sección nueva que vamos a llamar algo así como desmontando mitos. Quiero hacer tips muy cortitos, bien para desmontar un mito que es falso o bien para matizar por qué se cree una serie de cosas o se hacen una serie de cosas que no siempre son del todo ciertas o que me parece interesante saber por qué las hacemos así. Si el tema te parece interesante, voy a preparar una lista de reproducción en YouTube con unos tips muy cortitos hablando de estas cosas y en mi página web nenavalente.com habrá una categoría, una sección que sea desmontando mitos en las que puedes leer los posts y ver todos estos vídeos. ¿Empezamos? Venga. Bien, pues como os decía, el primero de estos mitos es: las orquídeas tienen que estar en maceta transparente. ¡Ah! Todo el mundo te dice, no puedo poner un macetero porque mis orquídeas en maceta transparente no van a estar bien. Está fabulosa. ¿Por qué se ha creado todo este mito? Bien, para empezar, porque la orquídea más conocida y más comercializada, al menos aquí en España donde yo vivo, es la orquídea Phalaenopsis y siempre la encontramos tanto en viveros como en floristerías que nos las venden así, con una maceta transparente. Esto nos puede llevar a pensar muchas cosas, pero lo que la gente nos dice, el viverista, el florista, el tal, es que sí, necesitan estas macetas transparentes porque la raíz hace la fotosíntesis. Y yo ahora me preguntaría, ¿y entonces por qué la vendes con un macetero? ¿Porque la pela es la pela y hay que vender más? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Si vamos a expertos, vamos a cultivadores, vamos a publicaciones y a gente que realmente se dedica a cultivar estas orquídeas comercialmente, te van a decir, las orquídeas Phalaenopsis o las orquídeas en general se plantan algunas variedades en macetas transparentes para poder ver de un vistazo o muy fácilmente la salud de sus raíces, si están podridas, si no están podridas, si están sanas, si no, si se están desarrollando, si no lo están haciendo bien. Y vamos por puntos. Punto número 1. ¿Las orquídeas de las raíces Phalaenopsis hacen la fotosíntesis? Sí. ¿En qué porcentaje? Ínfimo, minimísimo. Las plantas de orquídeas, como todas las plantas de la naturaleza, hacen la fotosíntesis en las hojas, que son los órganos preparados para hacerlas, que necesitan luz solar, necesitan CO2 y necesitan acumulación de nutrientes y sustancias inorgánicas. Las hojas son los órganos encargados de hacer la fotosíntesis, también en las orquídeas. ¿Qué pasa? ¿Su raíz hace la fotosíntesis? Sí, aventuramos a decir 1%, 0,5%. Realmente lo que nos hace interesante que las macetas de las orquídeas sean transparentes es ver la salud de las raíces. ¿Vale? Siento desmontaros el primer mito. Bueno, pues como siempre, si este tip te ha resultado de utilidad, no te olvides de darle al like y suscribirte a mi canal de YouTube. Y si quieres leer el post completo y más tranquilamente, visita mi página web nenavalente.com. ¡Nos vemos!